Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 153. ¿Qué es esto? Lily Potter siempre ha sido una profesora bastante especial en el vagón. Ella no tenía el mismo tipo de amabilidad al tratar con los estudiantes que profesores como McGonagall, Flitwick, así como Lupin, expresaban sin reservas desde su corazón. Ya sea en el aula habitual o en privado en el vagón cuando se reúne con estudiantes, la mayor parte del tiempo ella es fría, sin importar a quién mire, tiene una expresión plana. Solo después de llevarse bien con ella durante mucho tiempo, muchos estudiantes descubrirán que la profesora Potter en realidad no es tan inaccesible e indiferente como parece, sino que tiene el mismo nivel de sinceridad y paciencia que otros profesores tienen hacia los estudiantes. Es solo que sus emociones están siendo reprimidas por ella misma debido a algo diferente. Sobre el pasado de Lily, los otros profesores nunca hablaron con los estudiantes, incluso Neville y Ron, cuya familia y la familia de Lily se conocían originalmente bien, sabían algunos secretos, nunca hablaron realmente con Jon y los demás sobre la familia de Lily. Después de recibir algunos consejos de Lupin, Jon llamó a la puerta de la oficina de Lily durante ese fin de semana. La profesora de pociones estaba preparando una poción en su oficina. Después de que Slughorn dejó el vagón, posiblemente era la persona más ocupada de toda la escuela de manera regular. No hay ningún sanador escolar en el vagón, por lo que Lily, que es profesora de la clase de pociones, se ha convertido en la sanadora de todos los estudiantes de esta escuela. En general, almacenará algunas pociones para enfermedades comunes, y algunas de las plantas mágicas y hierbas cultivadas especialmente en el invernadero también necesitan algunas pociones especiales para nutrirlas y regarlas. Además, dado que Lupin llegó al vagón este semestre, el trabajo de hacer la poción de acónito para él también recayó naturalmente en el cuerpo de Lily. Por lo tanto, sin importar la hora del día o el tipo de persona que llegara a la oficina de Lily, verían un caldero burbujeando en el medio de su oficina. Buenos días, profesor Potter. Al entrar, Jon saludó a la bruja sentada frente al caldero. Al entrar en la oficina, una silla se deslizó automáticamente tras él. Lily no se molestó en mirarlo. En cambio, se concentró en dejar caer 2 gotas de líquido verde en el caldero hirviendo. Al instante siguiente, el líquido, que originalmente estaba hirviendo, se calmó al instante y su color se tornó índigo. Lily cerró la tapa del caldero antes de mirar a Jon. ¿Ocurre algo? Ella no gritó el apellido ni el nombre de Jon, pero su voz plana no sonó tan distante como podría haber sido. Jon no solo intervino y dijo que necesitaba un consejo sobre el encantamiento Patronus, sino que primero expresó su gratitud a Lily respetuosamente, ya que había olvidado hacerlo correctamente cara a cara antes. No le he agradecido como es debido, profesor, por prestarme esa capa de invisibilidad desde que regresé la última vez. Eso fue más que solo ayudarte. Lily se sentó en la silla frente a su escritorio. Parecía tener el lujo de charlar un rato con Jon. Fue beneficioso para toda la escuela que hicieras lo que Dumbledore te dijo. Además, ya que te atreviste a correr un riesgo tan grande al colarte en el castillo, no soy tan egoísta como para no molestarme en sacar un trozo de la capa de invisibilidad. Si uno solo escuchara lo que ella decía, la persona promedio subconscientemente pensaría que la capa de invisibilidad que Lily le prestó a Jon para usar era solo una pieza común y corriente de un producto que siempre se podía comprar con un poco de esfuerzo en el mundo mágico, pero Jon sabía mejor que nadie lo que realmente significaba esta capa de invisibilidad que había sido transmitida por la familia Potter. Además, esa capa de invisibilidad no es algo que pretenda regalarte, es solo que conmigo solo puede guardarse en una caja donde desperdicia su utilidad, y aunque te la presté, espero que la uses de una manera que realmente refleje su valor, no para algún delito menor que viole las reglas de la escuela. Ella miró a Jon, su tono cambió poco, pero Jon percibió en él más seriedad que solemnidad. Si alguna vez descubro que has hecho algo así, recuperaré la capa de invisibilidad y te castigaré más severamente que a Filch. Incluso si Lily no dijera tal cosa, no había forma de que Jon fuera e hiciera algo así con la capa de invisibilidad.
Él no era realmente un adolescente de 13 o 14 años, ni estaba lo suficientemente aburrido como para hacer un viaje nocturno en un vagón usando la capa y entrar en habitaciones al azar en las que no debería. Puedo asegurarle que no voy a hacer mal uso de esa capa, profesor. Sobre el escritorio, una tetera voló por sí sola y vertió una taza de té en la taza de té que se había deslizado frente a Jon, y fue en ese momento que Jon finalmente dijo por qué había venido allí. Últimamente he estado aprendiendo el encantamiento Patronus con el profesor Lupin. Miró a Lily, y no vio sorpresa en su rostro. El profesor Lupin me dijo que tiene un dominio muy alto de este hechizo, profesor, y me pidió que lo visitara para pedirle consejo. Lily levantó la taza de té que estaba frente a ella y tomó un ligero sorbo del té negro que contenía. El otro día, Remus me habló de esto, dijo que tu progreso en aprender el encantamiento Patronus es muy rápido, en menos de medio año excepto por el hecho de que aún no puedes invocar al verdadero Patronus, ya has podido alcanzar el nivel donde este hechizo puede tener efecto. Pero hay algo que él no sabe, si antes sí pude enseñarte algo, pero en este momento, apenas soy capaz de usar el encantamiento Patronus yo mismo, y mucho menos enseñarte. No parecía que estuviera buscando una excusa para ignorarlo, y cuando Jon pensó en ello, pudo comprender que la comprensión y el dominio de Lily del encantamiento Patronus probablemente habían cambiado como resultado de sus experiencias pasadas. Este hechizo es originalmente un hechizo estrechamente relacionado con las emociones y el estado mental del lanzador. El Patronus de cada mago no siempre es estático desde el momento en que es invocado, cambiará con el cambio en la mentalidad del lanzador. Por ejemplo, en la historia original, Tonks inicialmente tenía un conejo como su Patronus, pero después de enamorarse de Lupin, el conejo se convirtió en un lobo. El Patronus no es una criatura específica, es más bien un reflejo del propio corazón del mago, una poderosa fuerza emocional que se manifiesta mágicamente. Se supone que el Patronus de Lily en el original es una cierva, los Patronus de su esposo James Potter y su hijo Harry Potter son ambos ciervos, y el Patronus de Snape es exactamente el mismo que el de ella, también una cierva. Es porque el encanto Patronus refleja el corazón del mago, el Patronus idéntico de Snape y Lily es lo que hace que la gente se sienta segura de que él va a ser un agente doble, y mientras él todavía ame a Lily no puede y no lastimará a Harry Potter por lo que estará en oposición natural al lado de Voldemort. Pero ahora este mundo obviamente ha sufrido cambios muy drásticos. Después de los dramáticos cambios en su vida, a excepción de la propia Lily, nadie puede imaginar cómo ha cambiado su Patronus, e incluso como ella misma dijo, realmente podría tener dificultades para usarlo. Jon entendió esto, pero todavía estaba un poco decepcionado, siempre sentía que todavía le faltaba algo cuando se trataba del encantamiento Patronus, pero no podía comprender qué era. No era capaz de movilizar las emociones positivas, por eso no pudo invocar a su Patronus al final. Pero aunque Lily no podía enseñarle nada que le diera el impulso que él quería, le dio un consejo sobre cómo aprender el encantamiento Patronus. No asumas que las emociones que forman el encantamiento Patronus son simplemente positivas de forma unilateral. Las personas somos criaturas complejas, y las emociones son la clave a la complejidad. Las llamadas emociones positivas también son relativas. En algunos casos, al recordar ciertas escenas, tu estado de ánimo inevitablemente se volverá triste, pero en otras situaciones, quizás te brinde un mayor nivel de alegría. Jon no se quedó en la oficina de Lily por mucho tiempo, después de terminar su taza de té, se disculpó y se fue. No regresó a su dormitorio inmediatamente, fue directo a un salón de clases vacío que usualmente se usaba para clases de encantamientos, y cuando empujó la puerta, Hermione estaba practicando sus habilidades con la varita adentro. Jon se apoyó contra la puerta y miró a Hermione por un rato antes de darle un consejo. Te sugeriría que cuando muevas tu varita al final, no agregues movimientos personales habituales demasiado obvios y trates de corregirlo, te ayudará mucho a aprender hechizos más avanzados en el futuro. Cualquier aula en el vagón, a excepción del aula de astronomía y el invernadero, está permitida para uso privado cuando no hay estudiantes en clase, y la sala común suele ser utilizada por los estudiantes para descansar y relajarse, por lo que en su mayor parte, los estudiantes que quieren practicar el lanzamiento de hechizos prácticamente elegirán el aula vacía. Especialmente el aula de encantamientos, cuyas paredes están encantadas con un hechizo protector que protege este lado del vagón del daño. Si está en el pasillo, no habrá tal protección. Un hechizo aleatorio podría dejar un agujero en el suelo.
Por eso, las reglas de la escuela prohíben lanzar hechizos en el pasillo, y ese tipo de conducta enfurecerá aún más a Filch. Hermione dirigió su atención a Ron. Ella rara vez va a la sala común después de las horas de clase en general, incluso entre los estudiantes que fueron rescatados del castillo de regreso al vagón, ella pertenece a los más diligentes. Y durante este tiempo, la práctica del encantamiento Patronus por parte de Ron no era oculta para los demás, y ambos se encontraban a menudo en el aula de encantamientos. ¿Qué pasó con la consulta al profesor Potter sobre el encantamiento Patronus?, preguntó Hermione, y obviamente sabía lo que Ron acababa de hacer. Ron levantó pensativamente su varita en su mano, la agitó suavemente y recitó el encantamiento como lo había hecho antes. Espero al patrón. La luz plateada floreció como una flor en la punta de su varita, pero la luz que se reunió pronto se dispersó por todos lados, no parecía que fuera a fusionarse en algo más sustancial. Al observar el efecto del hechizo en la punta de la varita, Ron negó con la cabeza. Aunque el profesor me haya enseñado este hechizo con más claridad, es necesario que lo descubra yo mismo al final. Hermione miró la luz plateada en la punta de su varita, su mirada reveló una complejidad indescriptible. Para ser honesto, las preocupaciones de Ron Noy son realmente un poco fantasiosas, todas son del mismo grado, aunque Hermione recién llegó al vagón este año y acaba de comenzar a aprender a lanzar varitas, es muy consciente de que el estudio de Ron en magia en realidad ha superado a sus compañeros por mucho. Este sigue siendo el progreso que logró después de desperdiciar la mayor parte del último año académico en el castillo de Hogwarts para salvarlos. Hay momentos en que el talento natural realmente no significa nada si puedes trabajar duro, y Hermione piensa que ya se la considera una estudiante lo suficientemente diligente, pero en comparación con Ron, está un poco avergonzada de sí misma por tener esa mentalidad. De hecho, ella no entiende la psicología de Ron. Como sabe cómo debería haber sido el mundo, Ron se siente más apremiado por la situación actual. El Voldemort del libro solo existe en él, después de todo, sin mencionar que el señor oscuro de esa historia se ha convertido desde hace mucho en un loco incomprensible. El loco tiene miedo, pero su daño también es limitado, pero en este mundo, este loco se ha vuelto mucho más cuerdo, que es lo que realmente hace que la gente se sienta aterrorizada. Sobre todo sin saber la razón de tal cambio. Dumbledore, cuya fuerza debería haber superado a la de Voldemort, incluso perdió ante él, lo que hizo que Ron sintiera una opresión asfixiante. Quiere desesperadamente mejorar su fuerza, para proteger a las otras personas en el vagón si es posible, así como también para protegerse a sí mismo, y todos ellos requieren la fuerza suficiente para proporcionar una base sólida. El anillo que recibió de Slughorn le dio una dirección para volverse más fuerte, pero al mismo tiempo, no podía confiar completamente en el anillo. Incluso Voldemort sabía que la fuerza de un mago debía basarse en sí mismo, y Ron tenía igualmente claro que no podía depender demasiado de una sola cosa, por eso trabajaba tan duro incluso cuando no estaba estudiando los hechizos del anillo y aprendiendo los hechizos habituales. Y fue precisamente ese tipo de actitud por parte de Ron lo que le dio a Hermione un gran estímulo. Cuando sentía que se había esforzado lo suficiente, pensaba en el chico que la había rescatado de esa prisión, y seguía adelante. Lo mismo ocurrió con las otras personas con las que Ron pasaba la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, al principio del año escolar, Ron era un poco perezoso y ni siquiera quería hacer su propia tarea, tomando prestada de Ron o Neville. Pero después del segundo año, nunca mencionó haber tomado prestada la tarea de nadie, y por lo general no perdía el tiempo jugando ajedrez mágico en la sala común, sino que iba a la biblioteca con Justina y Lavender. En el aula de encantamientos, Ron reflexionó sobre sus emociones y pensamientos sobre el encantamiento Patronus durante un rato más y luego comenzó a practicar algunos hechizos y transfiguraciones que ya dominaba una y otra vez. Su talento natural le permite aprender magia más rápido, pero si quiere usarla en combate sin pensarlo dos veces, necesita practicar día y noche para eventualmente formar la memoria muscular para hacerlo. Y mientras él y Hermione charlaban, practicando hechizos mágicos, Ron agitó su mano hacia la mesa y el banco frente a él, y usó el encantamiento de levitación. Entre los objetivos de un hechizo, había algo extra flotando que no era parte de su objetivo que atrajo su atención. Sus ojos no miraban aquellas mesas, sillas y bancos que flotaban frente a él, pero su mano se extendió y cuidadosamente arrancó un mechón de cabello del medio de aquellas cosas flotantes. Este mechón de cabello es muy especial, no se parece a ningún tipo de cabello humano, tiene un color gris oscuro en general y cada uno es muy corto y delgado.
¿Qué es esto? Capítulo 154. Cola gusano. Hermione también escuchó la pregunta de Ron, y volvió su mirada hacia la mano de Ron y vio el pequeño mechón de pelo gris. No parece algo proveniente de un humano. Ron examinó cuidadosamente los cabellos grises y frunció el ceño en señal de confusión. ¿Hay otras criaturas en el vagón? Está el escarabato de Hagrid llamado Beech, reflexionó Hermione. Pero el pelaje de Beech es negro, y este es un poco gris. Además, hay Thestrals encerrados en una habitación especial, pero es poco probable que lleguen al aula de encantamientos, y su pelaje también debería ser completamente negro si alguien puede verlo. No hay ningún animal en la carreta con el pelaje gris. Ron frunció aún más el ceño. Incluso el animago de la profesora McGonagall es un gato con manchas de tigre, y es aún menos probable que haya mudado el pelaje gris. Sostuvo el mechón de cabello ante los ojos de Hermione y preguntó en un tono inexplicable. ¿Qué animal crees que dejó esto atrás? Hermione se quedó mirando el pelaje gris, sin poder entender exactamente lo que Ron estaba tratando de transmitir. Una criatura mágica. Criada por los profesores en una carreta, simplemente la tienen en una habitación a la que no podemos entrar, así que ni siquiera lo sabemos. No pienses tanto. La mirada de Ron estaba fija en el pelaje gris mientras murmuraba. ¿Crees que esto puede ser pelaje de rata? Él falló. Hermione ladeó la cabeza con desconcierto, pensando que un pelaje gris, corto y fino como ese podría pertenecer potencialmente a muchos animales, como conejos grises, gatos y perros, pero ¿por qué Ron enfatizaría específicamente a las ratas? Eso también parece posible. Solo pudo seguir la línea de pensamiento de Ron. Quizás fue una rata gris que se coló en el vagón en medio de la última cena de orientación al principio del curso escolar, y antes de que nos diéramos cuenta, ya había hecho su hogar aquí. La frente de Ron no se relajó ni un poco, pero su mirada se hizo más brillante. No, si es una rata, debería haberse colado en el vagón mucho antes. Hermione no podía entender cada vez más lo que Ron intentaba decir, no podía entender cómo él podía deducir tanto de un mechón de pelo. Sin embargo, Ron no continuó explicándole mucho a Hermione. Este mechón de pelo parece muy común, pero puede hacer que las personas que saben sobre ciertas cosas, lo asocien con muchas cosas. Él no permaneció en el aula de encantos, sino que tomó el mechón de pelo gris, se giró y empujó la puerta listo para irse. ¿A dónde vas?, preguntó Hermione detrás de él. Ron dijo sin mirar atrás mientras se apresuraba a ponerse de pie. Para encontrar al profesor Dumbledore. Hermione se quedó congelada. Sintió que no podía seguir el circuito cerebral de Ron, solo porque encontró una pizca de pelo de algún animal en el vagón. ¿Quiere informar este asunto al profesor Dumbledore? Ron está realmente listo para ir a ver a Dumbledore, pero sus pasos gradualmente comenzaron a disminuir cuando estaba cerca de la puerta de la oficina del director. Este asunto ciertamente debe ser reportado. Él nunca quiso confiar en su propio para investigar nada. Hay tanta gente y profesores en el vagón, y todavía está Dumbledore presente, definitivamente son mucho mejores que él solo. Pero tiene que pensar qué decir y cómo evitar la sospecha de por qué pensó en esa dirección en particular. Después de llegar frente a la oficina del director, Ron ya tenía un plan en mente, respiró hondo y luego tocó la puerta. Y cuando el sonido de la respuesta de Dumbledore llegó desde adentro, empujó la puerta y entró. Dumbledore no es el único que está en la oficina del director, a excepción de McGonagall. Otros profesores como Flitwick, Lupin, así como Lily, quien acaba de terminar de hablar con Ron hace una hora, están todos aquí. Parecían estar discutiendo algo, y después de que Ron entró, todos los ojos se centraron en él. Lo siento, profesor, parece que he interrumpido su reunión. Ante las disculpas de Ron, Dumbledore simplemente negó con la cabeza. Está bien, Ron, si tienes algo importante que decir, puedes decirlo. Sin dudarlo más, Ron respiró hondo y levantó el mechón de pelo gris que había encontrado en el aula de encantos. Profesor, acabo de encontrar esto en el aula de encantamientos cuando estaba practicando un hechizo. Todos en la oficina del director miraron el pequeño mechón de cabello gris que estaba agarrando entre sus dedos. Flitwick, Lily y Lupin, los tres fruncieron el ceño inconscientemente, no sentían ningún descontento, pero todavía no entendían por qué Ron trajo semejante mechón de cabello a la oficina del director. Solo el rostro de Dumbledore permaneció tranquilo, sus ojos azules parecían pensar en algo después de ver el cabello gris en la mano de Ron, y sus pupilas se encogieron ligeramente.
No sé si alguno de los otros profesores del grupo aún tiene mascotas, pero por lo que sé sobre todas las criaturas y animales existentes en la escuela, ninguno de ellos tiene este tipo de pelaje. Jon pronunció las palabras que había pensado de antemano antes de entrar. Antes, cuando el profesor Slughorn aún vivía, me habló de una magia de transfiguración muy usada entre los magos llamada Animago, y pensé, ¿es posible que el hombre que se infiltró en el carromato sea en realidad un Animago? Estos pelos quedaron cuando se transformó en animal. Sus palabras no produjeron ningún cambio evidente en el rostro de Dumbledore, pero tanto Lily como Lupin, ambos en el momento en que Jon dijo la palabra Animago, y su complexión se volvió extraña y gris. Parecen asociarlo a algún pasado inolvidable. Lily no lo supo cuando apretó los puños, mientras que Lupin también tenía una extraña mirada sombría. Sé que quizá le esté dando mucha importancia, pero si es cierto, quizá y no. No le estás dando mucha importancia, Jon. Lily lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Se había levantado de su asiento y su rostro, que habitualmente estaba frío, ahora se había vuelto sombrío al extremo. Esta es una pista muy importante. ¿Puedes decirme en qué aula de encantamientos la encontraste? Jon se dio cuenta de que los profesores de la oficina del director ya habían pensado con qué iba a asociarlo, y no lo dudó. Está en el aula con el cartel que dice clase de encantos, 2. Y fue en ese momento cuando Dumbledore de repente habló. La pista que me diste es realmente muy importante, muchas gracias por tu atención, Jon, pero ahora ¿podrías disculparte un momento? Miró a Jon, su rostro no mostraba ninguna sorpresa ni ceño fruncido y su tono seguía siendo tan sincero como siempre. Vamos a hablar de un asunto personal que ocurrió en el pasado, y no es un incidente agradable. Como debes saber, siempre es buena idea evitar este tipo de asuntos no tan agradables. Jon, por supuesto, sabía exactamente de qué estarían hablando a continuación. Su corazón no estaba ni la mitad de insatisfecho con el ocultamiento de Dumbledore, precisamente porque sabía, así que entendía estas cosas, especialmente en la cara de Lily, la persona en cuestión. No es apropiado mencionarlo con alguien que no sabe al respecto. Él asintió, dejó el mechón de cabello gris sobre el escritorio y, después de pasar la pista, se dio la vuelta y salió de la oficina del director. Y con su partida, Lily giró la cabeza y miró el pelo de animal que Jon había dejado atrás, luego su mirada se fijó en Dumbledore. Solo una rata podría haber dejado semejante pelaje. Solo podía ser una rata. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, pero cuanto más suceden estas cosas, más debemos tranquilizarnos, Lily le aconsejó Dumbledore, animándola a que volviera a sentarse en su silla, en lugar de correr inmediatamente al aula de encantamientos, donde Jon encontró el pelaje gris. Pero aunque Lily volvió a sentarse, su semblante no cambió en lo más mínimo, seguía igual de sombrío, odioso e impaciente. Jon tiene razón. Ninguno de los animales que lleva en el vagón tiene el mismo color y forma que este pelaje. No es cuestión de tranquilidad, sino de que probablemente esté en este vagón. No solo está presente, sino que lleva mucho tiempo aquí. Sonaba como si estuviera intentando con todas sus fuerzas suprimir su tono de voz, pero aún así su voz no pudo evitar volverse aguda. Incluso Lupin, que siempre había sido tranquilo y gentil, parecía igual, pero obviamente era mucho mejor que Lily en términos de control emocional, por lo que no dijo nada, mirando a Dumbledore, como si esperara que terminara lo que estaba tratando de decir. Y Flitwick en este punto parece haber pensado exactamente por qué Lily y Lupin se volvieron así después de ver un mechón de cabello gris. Dejó escapar un largo suspiro. Originalmente tenía la intención de disuadirlos, pero no sabía qué decir. Sé que este mechón de pelo probablemente lo dejó Colagusano. Dumbledore miró seriamente a Lily y Lupin. Su forma animaga es una rata canosa, algo que todos sabemos. Pero como probablemente quien se ha infiltrado en el vagón ahora sea él, quiero aconsejarles que se calmen. Piénsenlo, ¿cuántos años llevamos sin saber nada de él? Después de que el Señor Oscuro tomara el control del castillo de Hogwarts con sus hombres hace 7 años y consolidara por completo su dominio sobre toda la comunidad mágica británica, desapareció como si se hubiera evaporado. Es razonable decir que hizo un gran mérito, sin importar que el Señor Oscuro debería haberlo recompensado adecuadamente después de obtener autoridad, pero no hay información sobre él, y su nombre no ha aparecido en el mundo mágico durante 7 años. ¿Lo odias? Todos los que sabemos lo que ha hecho lo odiamos, y él mismo debería saberlo mejor que nadie.
Por eso llevamos tiempo sospechando que el Señor Oscuro lo ayudó a pasar de incógnito por su seguridad, alterando una identidad que ninguno de nosotros podría adivinar y permitiéndole asumir un alto cargo en el Ministerio de Magia, basándose en los méritos de traicionar a sus amigos. También hemos estado buscando a todos esos sospechosos magos de sangre pura, intentando encontrar cualquier rastro sobre él, pero después de todos estos años, seguimos sin tener ni una sola pista. Y ahora, un miembro del Ministerio de Magia se ha infiltrado en el vagón por orden del Señor Oscuro, y es muy probable que sea Colagusano, desaparecido desde hace tanto tiempo. Justo aquí, en este vagón, donde Lily y Lupin están presentes, ¿crees que, con su carácter, llegaría a semejante situación? Dumbledore obviamente pensó mucho más profundamente que cualquier otra persona, fue lo suficientemente racional para pensar en todos los problemas, lo que acaba de decir, incluso Ron no pensó por un momento, mientras que Dumbledore percibió instantáneamente la situación anormal cuando vio a Ron sacar el mechón de cabello gris. Pero no todo el mundo puede ser tan racional y tranquilo como él. Incluso si no hay ningún problema en lo que dijo, no cambia el hecho de que Colagusano probablemente esté en este vagón ahora mismo. Y ante tales hechos, ya sea Lily o Lupin, ninguno de los dos podía quedarse de brazos cruzados. Estos sí que son un problema, pero aunque existan, ¿vamos a ignorar que Colagusano está a nuestro lado? La voz de Lily era monótona, pero esa voz monótona temblaba. El tono de Lupin permaneció tranquilo. Tiene toda la razón, señor. Es totalmente insensato que Colagusano se presente en la carreta para actuar como agente encubierto del Señor Oscuro si realmente es el Colagusano que conocimos. Debería ser consciente del odio que le tenemos mejor que nadie, así que debe tener algún plan bajo la manga junto con su señor, pero cuanto más se acerque la situación, más rápido tendremos que atrapar a este traidor. Solo así podremos penetrar en su mente y conocer todos sus planes y conspiraciones. Dumbledore se quedó en silencio. Las palabras de Lily y Lupin no lo convencieron, y estaba claro que, dijera lo que dijera ahora, no habría manera de detener su odio hacia Colagusano que había estado reprimido durante incontables años al final. Dumbledore sabía que debía haber un problema, pero tampoco tenía los medios para saber exactamente cuál era el problema. Y debido a esto, tampoco tenía ninguna razón para impedir que Lily y Lupin planearan encontrar una manera de sacar a Colagusano ahora mismo en este vagón, aunque sus instintos le decían que eso era probablemente exactamente lo que Voldemort quería ver. París, Francia. En una antigua mansión ubicada en las afueras de París, Sirius estaba sentado en el sofá de la sala de estar, cortando distraídamente el filete frente a él, comiendo su cena mientras escuchaba a Bill, el hijo mayor de la familia Weasley, dándole un informe sobre sus tareas a su lado. Tras todo este tiempo de visitas e investigaciones, Charlie y sus hombres han llegado a la conclusión de que la cúpula del Ministerio de Magia francés está dividida en 4 facciones principales. Una es la facción pro supremacía de los sangre pura, con las antiguas familias de magos, así como algunos magos mestizos que cumplen los criterios para la nueva división. Estas personas son firmes defensores de las teorías dominantes del Señor Oscuro y muchos de ellos quieren convertir el mundo mágico francés en lo que Gran Bretaña es hoy. De esta manera, los sangre pura podrán ostentar toda la autoridad. También existe una facción liderada por el actual ministro de magia francés, Éric Amalric. Esta facción se centra en obtener beneficios. Ahora se inclinan abiertamente hacia la supremacía de la sangre pura, pero en realidad solo quieren usar esta postura para enturbiar las aguas del mundo mágico francés y obtener más beneficios para sí mismos. Además, son la mayor fuerza revolucionaria del Ministerio de Magia francés en apariencia. Luego está la facción que colabora con nosotros, liderada por Adele Roland, la facción Promugle. Ahora se enfrentan ferozmente a la facción que busca beneficios. He oído que pronto se celebrará una asamblea temporal para intentar destituir al ministro de magia y estabilizar así la situación en Francia. Finalmente, la facción neutral, con la mayor población, probablemente representando casi la mitad de los altos cargos del Ministerio de Magia, está compuesta principalmente por sangre pura o mestizos de pensamiento más moderado, con tendencia a inclinarse hacia la supremacía de la sangre pura, pero que tampoco desea sembrar el caos en Francia con reformas tan radicales. Pertenecen a la categoría de quienes no quieren ayudar a ningún bando y, finalmente, se unen a la facción que tenga ventaja. Capítulo 155.
El peor escenario posible. A juzgar por la situación actual, la comunidad mágica francesa se encuentra en una situación tranquila, y la facción que busca beneficios, liderada por el ministro Amalric, tiene muy claro lo que quiere. Gobernar a toda la comunidad mágica francesa jerárquicamente según linajes, como en Gran Bretaña, no les traerá más beneficios. Solo quieren aprovechar la situación actual para ganarse el apoyo de las familias de sangre pura de larga data. Es decir, están usando la política para estifarles. Incluso aquellas antiguas familias de sangre pura que verdaderamente apoyan la teoría de la supremacía de la sangre pura saben muy bien que, sin la fuerza suficiente que las respalde, no hay manera de que puedan implementar las mismas políticas en Francia que en Gran Bretaña. Tampoco habían considerado jamás la idea de buscarse un señor y optar por obedecer a Voldemort entregándoles la suprema autoridad del Ministerio de Magia francés. Son muy codiciosos por los beneficios que ahora disfrutan los magos sangre pura británicos, pero solo pueden serlo. Amalric, la facción que busca beneficios, es en realidad un intento de usarlos para medir la resistencia que encontrarán al promover la supremacía sangre pura dentro de la comunidad mágica. Y la verdadera amenaza para la situación actual es en realidad la mayor parte de los magos mestizos, es decir, las personas que serán clasificadas como parte de los sangre pura y disfrutarán de los beneficios de los sangre pura según la nueva política de sangre pura del Ministerio de Magia británico. No son tan buenos como las familias de sangre pura tradicionales, que ostentan más poder, por lo que esperan que el mundo mágico francés se convierta en algo como Gran Bretaña, donde las clases sociales se reorganizan y el poder se redistribuye para que puedan obtener una porción mayor que la original, y no les es imposible incluso someterse al Señor Oscuro para este propósito. Este tipo de magos mestizos constituyen la mayoría de los empleados del Ministerio de Magia francés, pero generalmente no tienen acceso a la autoridad central, por lo que, por el momento, no pueden influir mucho en la situación actual. Bill tomó la información en su mano y analizó muy seriamente la situación ante Sirius, pero Sirius comió su filete sin ningún sabor y no parecía estar de humor para escuchar. ¿Cómo va nuestro contacto con esa mujer llamada Roland? Esa maga canciller no parece querer cooperar mucho con nosotros. No parece querer que el Señor Oscuro se fije en ella por tener demasiado contacto con nosotros. Se prepara para organizar una reunión temporal del Consejo y la usará para expulsar a ese ministro que solo busca ganar dinero, y luego continúa enfrentándose a la facción de sangre pura dentro del ministerio. Sirius resopló fríamente. ¿Cree que mientras no se involucre demasiado con nosotros, el Señor Oscuro no les prestará atención? ¡Qué estúpida! Ante su superior, Bill expresó cierta impotencia. De hecho, el trabajo de investigación en Francia fue realizado principalmente por Arthur, Molly, Charlie y él, lo que equivale a que toda la familia Weasley se hiciera cargo de este asunto. Pero debido a la traición de Perky en el vagón, incluso si nadie en la Orden del Fénix sospechara de la lealtad de la pareja Weasley, tomaron la iniciativa de evitar sospechas y dejar de lado temporalmente la responsabilidad en cuestión. Entonces la tarea en Francia fue entregada a Sirius, que vino de Gran Bretaña, y Bill y Charlie permanecieron bajo su mando para continuar investigando y resumiendo la información. Sirius definitivamente está bien calificado cuando se trata de ser un luchador, pero cuando se trata de ser un líder, no es tan competente. Pero el trabajo de recopilación de inteligencia de la Orden del Fénix en Francia no puede quedar atrás, y lo que Bill acaba de informar es el resultado de su trabajo en los últimos meses. Entonces, ¿qué haremos ahora? Sirius terminó el último trozo de carne y miró a Bill con los ojos secos. ¿Solo esperar y pasar tiempo con esa mujer así? Bill le explicó. De acuerdo con la tarea que nos encomendó Dumbledore, debemos quedarnos aquí al menos hasta el final de la reunión del Consejo después de Halloween para ver si Roland gana o si el ministro Amalric permanece en su puesto al final, lo que afecta a la dirección política del Ministerio de Magia francés después. Eso significa que estaremos aquí casi un mes. Sirius refunfuñó de mal humor, pero después de eso no dijo nada más. Cuando se trata de asuntos tan serios, incluso si tuviera resistencia interna, al menos no les daría problemas a los demás. La reunión informativa de la cena terminó, luego Sirius y Bill se despidieron y estaban listos para regresar a la habitación a descansar cuando Bill de repente sacó otra carta del bolsillo de su abrigo y se la entregó. Cuando llegué, una lechuza me entregó una carta de Hogwarts y el sobre indicaba que estaba dirigida a ti. Sirius tomó la carta de su mano confundido y luego abrió el sobre frente a Bill. La carta era corta, tan corta que solo le bastó echar un vistazo para leer todo su contenido.
Y al segundo siguiente de leer la carta, toda su persona se congeló en su lugar como una escultura de arcilla. Después de que la carta fue entregada, Bill, quien también estaba listo para regresar a su habitación a descansar, miró la reacción de Sirius y se detuvo en seco y preguntó confundido: ¿pasó algo? Sirius no respondió, pero su mano que agarraba el pergamino se hacía cada vez más fuerte, incluso sus nudillos se volvieron blancos y sus dedos no podían dejar de temblar. Apretó los dientes con fuerza y su mirada se llenó de odio y furia incontrolables. Está en Hogwarts. Bill pensó que algo grande había sucedido en el vagón y, algo nervioso, regresó al lado de Sirius. ¿Quién está en Hogwarts? Una rata despreciable. Deshonrosa. Inmunda. Gruñó, guardó la carta en su mano y procedió a mirar fijamente a Bill por el rabillo de sus ojos inyectados en sangre. Ayúdenme a preparar la Red Flu para regresar a Gran Bretaña. Ahora. Bill frunció el ceño. ¿Y qué hay del trabajo por nuestra parte? ¿A quién le voy a dar toda la información que Charlie y yo reunimos? Ya estamos bastante unidos con 3 personas. Sirius dijo en voz alta mientras caminaba ansiosamente por el salón. Le pediré a Dumbledore que envíe a alguien aquí cuando regrese, pero tengo que irme. Bill miró a Sirius en silencio durante unos segundos, finalmente desvió la mirada y suspiró en señal de compromiso. Está bien, iré a prepararlo. El hecho de que Sirius había regresado a Gran Bretaña no fue conocido por Dumbledore hasta las 11 de la noche. Aunque Bill le informó primero cuando se preparaba para construir una Red Flu de regreso a Gran Bretaña, cuando Dumbledore recibió este mensaje, Sirius ya había aparecido en Gran Bretaña y había solicitado abordar el vagón. Por este motivo, Dumbledore no se sorprendió demasiado. Él sabía muy bien que tal vez Lily no le contaría el asunto, pero con la profunda relación entre Lupin y Sirius, probablemente le escribiría para contárselo, y una vez que Sirius supiera el asunto, le sería imposible quedarse en Francia. Cerca de la medianoche, cuando los estudiantes estaban dormidos, el vagón se detuvo en un callejón de la ciudad, y entonces Hagrid, que estaba sentado en el asiento del conductor, saludó a un perro negro al costado del camino, que saltó al vagón y se acercó a Hagrid. Luego el vagón reanudó su viaje y Sirius volvió a adoptar su forma humana. Oye, hace años que no nos vemos, Sirius lo saludó a Hagrid alegremente. Pero la expresión de Sirius no era realmente buena y respondió con una voz algo ronca. Buenas noches, Hagrid, recuerdo que la última vez que nos vimos fue hace 5 años, antes de ir a Azkaban. ¿Y cuál es el motivo de tu visita a Hogwarts esta vez? ¿Visitas a un viejo amigo? Hagrid, obviamente, desconocía lo que le pasaba a Sirius. Sirius tomó la taza de té que le entregó, la tristeza permaneció en su rostro mientras terminaba su té de un trago y procedió a caminar hacia el vagón. Así es, visitando a un amigo de verdad. Un viejo amigo. Mirando la parte de atrás de Sirius empujando la puerta del vagón para abrirla, Hagrid se sintió un poco desconcertado, pero no indagó más profundamente. Su principal responsabilidad es solo conducir el vagón, ya que por otras cosas naturalmente otras personas se preocuparán por ellas. Sirius entró al vagón y no fue a ningún otro lugar, y llamó directamente a la puerta de la habitación del director. Obviamente Dumbledore lo estaba esperando aquí. Me quedaré y lo atraparé yo mismo. Sirius no se molestó en decir tonterías innecesarias. En cuanto entró por la puerta, expuso su demanda. Fue solo que no vio lo que esperaba, como que Dumbledore lo desanimara o dijera algo que esperaba, sino que simplemente asintió con la cabeza con calma. He preparado una habitación para ti, puedes quedarte aquí esta noche y mañana a la hora del desayuno anunciaré a los estudiantes que habrá un nuevo guardia en el vagón. Esto hizo que Sirius se congelara, miró a Dumbledore y preguntó tentativamente. ¿No te enojas porque tomé la decisión de regresar de Francia? Ya estás aquí. No tiene sentido que sienta otras emociones, aunque sienta lo contrario. En ese caso, es mejor capturar al que acecha en la carreta cuanto antes, dijo Dumbledore con tono suave. En realidad no parecía estar tan enojado, en cambio, arregló todo antes de que Sirius llegara. Esto instantáneamente dejó que Sirius respirara aliviado, respetaba a Dumbledore, trataba a este anciano como el anciano más cercano, así que incluso si insistía en regresar, le importaba mucho la actitud de Dumbledore. Bill dijo que solo hay 2 personas en Francia, él y Charlie están demasiado ocupados, necesitas enviar a otra persona. Dumbledore negó con la cabeza. No es necesario. Ya les pedí a ambos que regresaran cuando regresaste a Gran Bretaña.
No es necesario que alguien se quede en Francia. La expresión de Sirius se relajó aún más. De hecho, no hay necesidad de desperdiciar personal allí. Bill me informó de la situación hace 5 horas. La situación en Francia es estable y no hay necesidad de dejar a la gente allí específicamente. Dumbledore pareció desconcertado y asintió con calma. Vuelve y descansa un poco, mañana tienes que reunirte con los estudiantes para contarles quién eres. Esa rata no se asustará cuando aparezca en la escuela sin disfraz. Te ayudaré a crear una identidad y cambiar tu apariencia. Sirius sintió que Dumbledore estaba muy bien preparado, y pronto salió de la oficina del director para encontrar la habitación preparada para él de antemano. Y justo después de irse, Dumbledore miró en silencio un viejo pergamino en blanco sobre su escritorio. Unos momentos después, sacó su varita, apuntando ligeramente al pergamino, borrando la magia que existía en él. Luego gritó el nombre de un retrato que estaba en la pared detrás de él. Dilys, por favor haz una visita de Durmstrang. Entre una multitud de retratos, una bruja anciana de rostro amable abrió los ojos. ¿Qué mensaje necesitas que te traiga? Dígale a Heller que el plan está adelantado y que debe estar listo lo antes posible. Entonces Dilys desapareció del marco, y en ese momento los otros retratos de los directores en la pared dejaron de roncar y dormitar originalmente, y todos volvieron su atención hacia Dumbledore. ¿Entonces las cosas han llegado a su peor momento? Preguntó un viejo mago con perilla con expresión preocupada. Dumbledore se reclinó en su silla, miró la vela encendida en el escritorio y cruzó los brazos frente a sí, con una mirada más profunda en los ojos que nunca. Mucho peor de lo que pensábamos, me dio un golpe fuerte a cambio, Phineas. Y la verdad es que no me di cuenta de nada hasta ahora, cuando empezó a mostrarme su sonrisa burlona, y me di cuenta de lo que se estaba preparando desde el principio, pero ya es demasiado tarde. El viejo mago llamado Phineas exclamó amargamente. Todo es por culpa del pan de mi nieto. Es una vergüenza para la familia Black. No es su culpa. Aunque no haya regresado, las cosas han llegado a un punto en el que no hay vuelta atrás. Dumbledore parecía un poco cansado y entrecerró los ojos. Sin embargo, ante un resultado tan desastroso, no nos faltan preparativos. El segundo miércoles de octubre, temprano por la mañana, los estudiantes en el vagón llegaron al gran salón para desayunar y encontraron una cara desconocida dentro de la escuela. Y durante la hora del desayuno, Dumbledore presentó al joven y apuesto mago a todos. Nigellus Dipet, un mago brillante, estará a cargo de la seguridad del vagón durante el resto del semestre. Para decirlo sin rodeos, Dumbledore le dio el trabajo de seguridad, de hecho, no sería imposible para él asumir el puesto de profesor de una clase, después de todo, los 4 profesores de la escuela básicamente tienen varios trabajos. Pero obviamente Sirius no está de humor para enseñar aquí, sin mencionar que el semestre ya comenzó y cada profesor ya inició el proceso de asignar una carga de trabajo clara, por lo que no es adecuado transferirle parte del trabajo ahora. Aunque los estudiantes sentían un poco de curiosidad por el nuevo guardia de seguridad, no hicieron más preguntas. Nadie ha olvidado que este año académico no ha sido nada pacífico, primero la traición de Perky, luego el ataque de los dementores, y el hombre que se esconde en el vagón todavía no ha sido atrapado, por lo que no hay nada de malo en una fuerza de protección adicional. Jon no se sorprendió mucho por la aparición del mago masculino desconocido, con la información sobre la rata, una persona más en el vagón no es extraño, ocultar su identidad es solo para evitar que la rata descubra que su identidad ha sido expuesta. Ahora que este gran perro negro está aquí, todos los Vengadores están reunidos juntos en este vagón. Capítulo 156. No hay manera de ir. Sirius se reunió con Lupin y Lily en la sala común de profesores después de que Dumbledore lo presentara a toda la escuela en el desayuno. Esta no es la primera vez que se encuentran desde la fuga de la prisión de Azkaban, ya el semestre pasado, cuando Lupin llegó por primera vez al vagón como profesor de la clase de defensa, tuvieron una reunión privada. Han compartido el odio durante mucho tiempo, los 3 alguna vez fueron afectados más directamente por esa ridícula profecía del Salvador. Y ahora se han reunido en el vagón, tal como lo hicieron entonces. Si el hombre que se infiltró en la carreta desde el principio es Colagusano, entonces solo ha hecho 2 cosas hasta ahora. Persuadir al tercer hijo de los Weasley para que traicionara y reportar la ubicación de la carreta a los dementores.
Lupin es sin duda el más tranquilo de todos, y sabe que si quiere encontrar a Colagusano con éxito, es mejor comprender su propósito de venir primero al vagón. Lily, sin embargo, dijo con voz fría. De hecho, preguntar qué vino a hacer a la escuela simplemente no nos servirá de nada. Estas órdenes deben haber sido dadas por su señor, y es probable que ni él mismo sepa por qué lo hace. Queremos atraparlo. Solo podemos confiar en lo que sabemos de él antes. Ella miró a Lupin y Sirius. Todos sabemos que es muy tímido, y cuando ustedes estaban en la escuela, él era el que solía tener más miedo de romper las reglas de su pequeño grupo de amigos. Gran parte de la razón por la que decidió traicionar más tarde también fue porque sucumbió a su miedo a Voldemort. En privado, Lily no tenía reparos en llamar al Señor Oscuro por su antiguo nombre que nadie se atrevía siquiera a mencionar. Así que venir a este vagón tampoco es ciertamente su intención. Debe saber que siempre he estado en esta escuela, y saber que vivo cada día con un fuerte deseo de matarlo con mis propias manos. Esta debe ser la estricta orden de Voldemort para él, obligándolo a cumplir. Si lo obligaran, aunque viniera al vagón, probablemente no se quedaría con nosotros todos los días, vigilándonos a Lupin, a Dumbledore y a mí a cada momento. Se moriría de miedo. Si quiere esconderse, debe ser en un lugar donde normalmente no se encontraría con nosotros a diario. Previamente, Dumbledore nos había pedido que realizáramos 3 inspecciones en el vagón, en las que también habíamos especulado sobre si el infiltrado sería un animago. Dumbledore, considerando esta posibilidad, también lanzó el hechizo de reversión de animagos por todo el vagón, pero no hubo resultados. Esto significa que encontró un lugar en el vagón donde podía evitar esta magia, y este lugar también cumple la última condición. Normalmente no lo notamos y no iremos allí. Aunque Lupin es el más tranquilo entre ellos, Lily sin duda es la más inteligente entre ellos. La razón por la que no pudo obtener una pista sobre el paradero del infiltrado antes fue que simplemente no tenía ninguna información sobre la persona, pero ahora que conocía su identidad, aún así, alguna vez fue una de las personas que mejor conocía, entonces todo lo que se podía deducir se volvió rastreable. Sirius había ido al vagón solo un par de veces, y podía decir que el análisis de Lily tenía sentido, aún así seguía mirándolo fijamente. Entonces, ¿dónde está ese lugar? Lily nos molestó en mirar a Sirius. Siempre había sabido que este mago, que era más cercano a James que su propio hermano, era tan tonto como su forma animada, un tipo tonto que solo era bueno para recibir órdenes y luego ejecutarlas. De las 3 personas en esta sala común, el único con quien podría discutirlo era Lupin. Solemos tomar clases en la carreta. La clase de pociones requiere que cultive y almacene muchos materiales. Tu clase de defensa contra las artes oscuras, después de empezar este año, también solicitó permiso a Dumbledore para encontrar muchas aulas vacías y albergar criaturas oscuras. Así que, básicamente, hemos visitado todas las habitaciones de la carreta. ¿Hay alguna habitación a la que no hayamos entrado o en la que rara vez entremos, y en la que nunca pensemos? Lupin había estado escuchando atentamente el análisis de Lily. Su mirada mostraba una mirada pensativa, su ceño inconscientemente fruncido. La atmósfera se quedó en silencio. No solo Lupin estaba reflexionando, sino Lily también estaba recordando con cara fría, preguntándose si se habían perdido algún lugar. Sirius movía un poco ansioso en su silla, y ahora en este momento no podía ayudar mucho, y solo podía esperar a que Lily y Lupin presentaran los resultados después de usar sus cerebros. Y en el momento de silencio en la sala común, de repente oyeron unos pasos débiles y algo desordenados sobre sus cabezas. El sonido de pasos hizo que Lupin y Lily, quienes originalmente estaban sumidos en sus pensamientos, se congelaran. De repente, los ojos de ambos se iluminaron con un destello de brillo. Eso no tiene por qué ser una habitación, dijo Lupin emocionado. La respiración de Lily también se volvió visiblemente más aguda. Tú eres el profesor de la clase de defensa e historia de la magia, yo soy el profesor de la clase de pociones y otras clases selectivas. Podemos elegir cualquier habitación del vagón como aula, pero solo una de las más especiales no será utilizada. Al escucharlos a ambos hablar como si fueran un acertijo, Sirius se agitaba cada vez más. De acuerdo. Dilo. ¿Dónde demonios está ese lugar? Lupin y Lily giraron la cabeza juntos para mirarlo y dijeron al unísono. Aula de astronomía.
No hay un salón de clases para la clase de astronomía, para ser precisos, la clase necesita que los estudiantes observen las estrellas, y ciertamente no hay un lugar adecuado para esta actividad en el vagón, así que cuando el período de exilio en el vagón comienza, Dumbledore organizó el espacio en la parte superior del vagón, para ser utilizado como el lugar para la clase de astronomía. Además de asistir a clases allí, Ron en su primer año también solicitó permiso a la profesora McGonagall para ir allí a practicar. Por lo general, está prohibido que los estudiantes entren sin permiso, y las clases de astronomía se llevan a cabo básicamente por la noche. Los profesores, a excepción del profesor Flitwick, quien es responsable de enseñar la clase de astronomía, básicamente rara vez irán allí. Incluso Flitwick solo va allí durante la clase, sin mencionar a Lily y Lupin, que no tienen nada que ver con la clase de astronomía. Y en las 3 primeras investigaciones, aunque el techo del vagón también estaba involucrado, no era el foco de la búsqueda, y el hechizo de reversión de animagos de Dumbledore probablemente tampoco cubriera este lugar. Después de pensar con claridad sobre el punto crucial involucrado, Lily y Lupin no se quedaron más tiempo, se fueron y se dieron la vuelta para prepararse para salir de la sala común, pero Sirius movió más rápido que ellos. Después de que mencionaron el aula de astronomía, ya había salido corriendo de la habitación. Ahora es de mañana, y los estudiantes están básicamente en clase, quedando solo los 3 apresurándose por el pasillo hacia el final del vagón. Luego empujaron la puerta de la sala marcada con el cartel de la clase de astronomía, y subieron una escalera de caracol desde adentro, y finalmente llegaron a la parte superior del vagón. Aunque este lugar normalmente tiene prohibido el ingreso de estudiantes libremente, aún así está programado por McGonagall para realizar el trabajo de limpieza regular. El sonido de movimiento desde la parte superior del vagón que acaban de escuchar en la sala común es el sonido que hacen los estudiantes de limpieza caminando sobre él. Los alumnos de 6º grado, que no habían tenido clases por la mañana, miraron sorprendidos a los 2 profesores y al nuevo guardia de seguridad que habían llegado hoy. Lily se dirigió a ellos tan pronto como subió a la parte superior del vagón. No tienes que hacer la limpieza hoy. Vuelve y descansa un poco. Los estudiantes de 6º grado no tuvieron objeciones a esto, incluso si estaban desconcertados, y después de que dejaron el techo del vagón, Lily y la pandilla sacaron sus varitas. Presta atención, si lo encuentras no debes dejarlo escapar. Se pararon en la parte superior del vagón. El vagón circulaba por una carretera suburbana, rodeado de vehículos muggles que ocasionalmente eran adelantados por ellos, pero las personas que conducían los vehículos parecían ajenas al hecho de que este tipo de vehículo ni siquiera debería aparecer en las carreteras de finales del siglo XX. A lo lejos, el pueblo, la ciudad y el desierto se alejaban, mientras Lily y la pandilla se dividían en 3 direcciones y realizaban una búsqueda por todos lados en el aula de astronomía. Pronto Lupin descubrió una pista importante y llamó a Sirius y Lily por todas partes. Frente a él, hay un piso elevado del tamaño de la palma de la mano, y debajo del piso hay probablemente menos de la mitad de un cuadrado de espacio interior empotrado. Mirando los rastros del borde de la tabla de madera rota, este lugar obviamente fue excavado recientemente, no hace mucho tiempo. En el fondo, también había una capa de almohadilla suave similar a la cachemira, y la almohadilla suave también está cubierta con mucho del mismo cabello gris que Ron encontró anteriormente en el aula de encantos, y todavía hay muchos huesos de pollo secos y cáscaras de nueces cerca. Después de ver este lugar, Lily y Sirius no pudieron evitar contener la respiración. Ya se había escondido aquí antes, dijo Sirius apretando los dientes. Lupin pellizcó los pelos grises del cojín y murmuró algo en voz baja. Es él, aquí se quedó. Y cuanto más llegaba a esto, más tranquila se volvía Lily, mirando los huesos de pollo secos y duros y otros restos de comida que había en ellos, dijo con una voz plana que obviamente estaba deliberadamente reprimida. Aquí es donde solía esconderse. Parece que toda esta basura no se ha recogido en al menos un mes, y él no ha vuelto por aquí desde hace mucho tiempo. Pero no podemos descartar la posibilidad de que aún no haya renunciado por completo a este lugar, dijo Lupin mientras lanzaba un hechizo sobre la pieza móvil de madera contrachapada. Esto nos ayudará a saber si regresa más adelante. Luego restauró la tabla del piso móvil a su estado original. Encontraron nueva evidencia de que Colagusano estaba en este vagón, pero todavía no habían descubierto realmente dónde estaba. Las sospechas de Lily eran todas correctas, pero Colagusano obviamente también era más cauteloso, y la ubicación en el aula de astronomía probablemente era solo una de sus 3 cuevas.
Después de eso, realizaron una inspección exhaustiva por todo el techo del vagón, pero aún no encontraron nada más, y finalmente no tuvieron más remedio que regresar al vagón. Las nuevas pistas encontradas en el aula de astronomía le dieron más motivación a Lily, y durante el resto del día de octubre, realizaron una inspección completa en otras áreas sospechosas del vagón, pero no se encontraron pistas nuevas. Esto les produjo una gran inquietud y ninguno de ellos formuló la conjetura más probable: que Colagusano probablemente ya no estaba en ese vagón. La investigación del trío Lily, por otro lado, tuvo poco efecto en los estudiantes de la escuela. John había estado trabajando duro en el encantamiento Patronus todo este tiempo, y por alguna razón, tenía un vago presentimiento, así que ha estado trabajando duro. Aunque la escuela ahora está tranquila y silenciosa, desde el comienzo del año escolar después del ataque de los dementores, nunca ha habido ningún otro accidente, pero el corazón de John todavía se sentía de alguna manera intranquilo. Esta inquietud tiene un origen: en este vagón, se puede decir que John es la persona que ahora está más familiarizada con Voldemort, que está en una posición alta excepto Dumbledore, incluso si se vuelve más sensato, pero la personalidad de una persona rara vez cambia. Él es vengativo y de corazón oscuro. En la primera mitad del año sufrió la humillación causada por un trozo de carne cortado de su territorio natal. Voldemort no lo dejará ir de ninguna manera. Parece que cuanto menos se defiende, más siente John que hay una tormenta impactante escondida detrás de ello. En la última semana de octubre, 5 días antes de Halloween, esa misma noche, Dumbledore llamó repentinamente a John a la oficina del director. La oficina del director sigue siendo la misma que antes sin muchos cambios, pero John sintió una atmósfera diferente, y esta sensación inusual provenía de los retratos de los directores en las paredes. Cuando llegó aquí antes, la mayoría de estos retratos fingían dormir y abrían secretamente una pequeña rendija para mirarlo, pero ahora todos estos retratos están vacíos. Ninguna de las personas que estaban adentro permanecían en los retratos, solo quedaban marcos vacíos, y toda la pared parece una galería de arte exhibiendo sus productos. Quizás la situación haya llegado al escenario más crítico desde la caída del castillo de Hogwarts hace 7 años, John. Dumbledore miró profundamente a John, no dijo nada innecesario, sino que fue directo al grano y dijo un mensaje como un trueno en el oído de John. Incluso si hubo una advertencia en su mente antes, John todavía lo miró con una cara estupefacta. Profesor, no lo entiendo. ¿Acaso ya estamos rodeados, sin saberlo, por gente enviada por el Señor Oscuro? La voz de Dumbledore era tranquila, pero era debido a ese tipo de fría calma que tenía, a diferencia de su tono habitual, que tenía un significado inexplicable que le daba a las personas una sensación más incómoda. Si nos rodean, solo necesitamos encontrar una manera de escapar. Incluso si el Señor Oscuro viniera en persona, estoy seguro de contenerlo y luego dejar que la Orden del Fénix los guíe para que sigan escapando, pero ahora mismo no tenemos a dónde ir. Sacó un periódico en francés del costado de su escritorio y lo colocó frente al rostro de John, en el que una bruja de aspecto decidido levantaba su puño hacia la cámara. Sabiendo que John no podía leer francés, Dumbledore leyó directamente el titular del periódico. El Consejo Interino de Consejeros se reúne con antelación y decidirá el futuro de la comunidad mágica francesa el 25 de octubre. Capítulo 157. Escalofríos. John miró el periódico que venía de la comunidad mágica francesa, la perplejidad en su rostro no disminuyó ni la mitad. No lo entiendo, profesor, dice que esta crisis viene de Francia. Pero ya hemos pasado por eso antes, y según Madame Maxime, la situación no es tan grave, y no es probable que los magos franceses se sometan voluntariamente al mandato del Señor Oscuro. Pensé lo mismo que tú antes, dijo Dumbledore en voz baja. Que las cosas están lejos de ser tan malas, que hay facciones dentro del Ministerio de Magia francés. Si bien es cierto que muchos apoyan la teoría de la supremacía de los sangre pura, muy pocos quieren de verdad que Francia se convierta en Gran Bretaña. Sin embargo, las cosas se están desviando cada vez más. Miró a John a los ojos. Todo lo que ocurrió en el vagón después de que regresamos de Francia no estaba dirigido contra nosotros, sino más bien para cortar nuestra atención de la comunidad mágica francesa. ¿Recuerdas que después de visitar a Madame Maxime y regresar a la escuela con Gabrielle, envié a alguien a Francia para recopilar información? John asintió. Cuando se preparaba para regresar de Francia, Dumbledore le mencionó este asunto.
Las personas que fueron enviadas a Francia por la Orden del Fénix en ese momento eran los padres de Ron y dos hermanos, los Weasley. Dumbledore bajó la mirada profundamente. Arthur y Molly son miembros veteranos de la Orden del Fénix, y sus dos hijos, Bill y Charlie, que se han graduado de la escuela, también tienen un talento excepcional. Así que, al enviar a su familia a Francia a recopilar información, creí que pronto investigarían asuntos ocultos, pero no deberías haber olvidado lo que ocurrió en la escuela entonces. Las pupilas de Jon se encogen ligeramente. Él es muy inteligente, es solo que la información que conoce no es tan completa como la de Dumbledore, y ahora, después de que le recordaron esto, descubrió la conexión. Perky ha traicionado. Así es, el tercer hijo de Arthur y Molly desertó al Ministerio de Magia y al Señor Tenebroso, y escapó del vagón. Dumbledore dijo con calma. Son un par de buenos magos, y también un par de padres que aman mucho a sus hijos. El incidente de Perky los afectó mucho, y aunque nadie más en la Orden del Fénix dudaría jamás de ellos, aún así me pidieron que encontrara a alguien que les confiara la tarea que tenían para demostrar su valía. La unidad de inteligencia que llevaba poco tiempo funcionando en Francia tuvo que ser trasladada en ese momento, y después le pedí a Sirius que se hiciera cargo de la tarea de la pareja. Jon no pudo evitar contener la respiración, no dijo nada, porque sabía en su corazón que por todos los derechos no debería haber sabido sobre la disputa de los años pasados, y menos aún sobre la rata que acechaba en el vagón que era Colagusano. Pero aunque no pronunció ninguna palabra, Dumbledore ya había resuelto la relación con él más tarde. Encontraste el mechón de pelo gris, proveniente de la forma animaga de una persona, y la persona con esa forma llevaba mucho tiempo desaparecida del mundo mágico. Sirius le guarda un profundo rencor a ese mortífago. Una vez que Sirius supo la información sobre él, no quiso quedarse en Francia. Quería capturarlo y matarlo personalmente. Y ahora está disfrazado de un mago llamado Nigellus Dippet, buscando a su enemigo en la escuela con Lily y Lupin. El rostro de Jon se llenó de una expresión de sorpresa, y sin que Dumbledore le dijera nada más, supo exactamente la razón por la cual estos extraños eventos estaban ocurriendo en el vagón durante este período de tiempo. El Señor Oscuro le pidió a alguien que se escondiera en la escuela, no para vengarse de nosotros con esto, sino para detener su investigación en Francia. La traición de Perky y la pizca de cana que encontré. Dumbledore se cruzó de brazos. El resplandor del atardecer brillaba a través de la ventana del vagón, reflejándose en sus gafas con forma de media luna con una sutil luz blanca. Los sucesivos cambios en la persona a cargo hicieron que la recopilación de información en Francia avanzara muy lentamente. Solo ahora Bill pudo desentrañar la red y las facciones de los altos mandos del Ministerio de Magia, pero no se realizó una investigación más profunda. De hecho, no hay necesidad de continuar la investigación en Francia. No sé si el Señor Oscuro me está haciendo una demostración intencionada en el frente del vagón, o si la rata reveló una falla sin querer, lo que me hizo adivinar qué tipo de plan tiene en realidad. ¿Recuerdas la noche en que Gabrielle conoció a los dementores? De repente, hizo una pregunta que parecía irrelevante para todo el asunto, y Jon no reaccionó al principio, y solo después de haberlo pensado durante unos segundos murmuró. Dijo que vio a un hombre que había visitado su casa anteriormente en la carreta. ¿Un mago francés? Dijo Dumbledore con voz profunda. Aún no tengo pruebas tangibles sobre este asunto, pero es probable que esto sea lo que el Señor Oscuro ha estado intentando evitar que investigue más en Francia. Si quien acechaba en la carreta era realmente la rata, y quien Gabrielle vio era sin duda él. Pero, por lo que recordamos, era un mago inglés bajo y gordo, entonces ¿por qué, cuando Gabrielle lo conoció, resultó ser un mago de mediana edad que se había reunido con su padre, quien probablemente pertenecía al Ministerio de Magia francés? Las palabras de Dumbledore de repente le dieron escalofríos a Jon. De repente pensó en algo en ese momento, algo que antes había ignorado. Dado que Harry Potter fue asesinado esa noche, lo que significa que el guardián secreto de James, Colagusano, se ha convertido en un traidor, lo que significa que ha contribuido tanto a Voldemort, entonces ¿por qué nunca escucharon su nombre cuando estaban en el callejón Diagon y en el castillo de Hogwarts? No solo él, sino también la más amada de Voldemort en el original, la loca mujer llamada Bellatrix Lestrange, ¿por qué nunca se ha mencionado a una mujer así como su mano derecha? Puede que Colagusano haya sido descartado, pero Bella ciertamente no pudo haber sido abandonada por Voldemort, así que ¿dónde estarían si no estuvieran presentes en la comunidad mágica británica?
Antes de que pudiera pensar en esta pregunta, Dumbledore ya había dicho la respuesta a su propia pregunta. La rata desapareció de la comunidad mágica británica hace mucho tiempo, y con ella, desaparecieron muchos otros subordinados de confianza del Señor Oscuro. Antes no habíamos podido encontrar a dónde enviaba exactamente a sus subordinados, pero ahora que la rata puede convertirse en un empleado del Ministerio de Magia francés, se estima que los demás mortífagos que desaparecieron con él fueron al mismo lugar. Ron no supo en qué momento apretó los puños inconscientemente, miró a los ojos azules de Dumbledore, escuchándolo pronunciar una especulación aterradora. Todos ellos están en el Ministerio de Magia de Francia, desempeñando diferentes roles, convirtiéndose en magos franceses que ocupan una alta posición en el mundo mágico francés. Fin del capítulo 157.